Hola, hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar una partida, esperando que sea de su agrado. Con blancas juega Ulf Anderson y con negras juega Yasser Seirawan. La partida se llevó a cabo en un torneo que es de Linares en el año de 1983. C4, C5, caballo F3, caballo C6, G3, G6, G3 y G6 es con la intención de sacar al alfil en fianchetto para dominar a la gran diagonal. De igual forma, jugar G6 es para sacar al alfil en forma de fianchetto y dominar a la otra gran diagonal. Alfil G2, alfil G7, caballo C3 y E5. En esta partida existe un tema que se llama transposición de jugadas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que vamos a llegar a esta misma posición de una manera diferente. Veamos en qué forma podemos llegar a esta misma posición de una manera diferente. Podemos comenzar con caballo F3, que es conocido como una apertura reti. C5, C4, caballo C6, G3, G6, alfil G2, alfil G7, caballo C3 y E5. Y si nos damos cuenta, es exactamente la misma posición que la anterior. Volviendo a la partida continúa con enroque corto, D6. D6 es para abrirle paso al alfil de casillas blancas. A3. A3 es con dos objetivos. El primero es evitar el salto del caballo a la casilla B4. Y el segundo es apoyar y sostener el avance del peón de caballo dama a la casilla B4. Se continúa con caballo de G a E7, preparando el enroque corto. Torre B1. Torre B1 es una jugada que en algunas líneas de la inglesa se ocupa junto con A3 para apoyar el avance B4 y de esta manera volverlo más fuerte y ganar así una expansión de peones en el flanco de dama. A5. A5 es para evitar precisamente el avance de B4. D3. D3 es para abrirle paso al alfil de casillas negras. Enroque corto. Alfil G5. Alfil G5 es una clavada bastante molesta. Esta es conocida como una clavada relativa. Y ahora la amenaza es caballo D5. Esta jugada de alfil G5 es muy molesta porque obliga a las negras a realizar una jugada que no quieren. Es una jugada muy desagradable y es una jugada que
debilita un poco la estructura de peones del enroque negro. Las negras juegan entonces F6 y tras alfil E3, si bien es cierto que las blancas han gastado 2 tiempos en mover a su alfil, se compensa un poco porque han estropeado la estructura de peones de las piezas negras. Alfil E6. Se continúa entonces con caballo E1. Caballo E1 tiene dos ideas. La primera idea es llevar al caballo a D3 en algunas líneas, pero en este caso el caballo va hacia la casilla C2 porque las blancas buscan de todas formas ejercer su avance B4. En esta posición existe la siguiente variante. Las piezas negras podían haber jugado aquí B6. B6 es considerado una jugada interesante, pero probablemente no lo juegan porque se dan cuenta de que la torre en A8 correría peligro por el alfil en G2. Está siendo atacada a rayos X. Pero la desventaja que tendrían las piezas blancas es que si entregan al alfil por una torre, si bien es cierto que ganan la calidad, las piezas negras se apoderarían de las piezas de las casillas blancas y eso sería muy peligroso para el enroque de las piezas blancas, pues al ya no tener el alfil de casillas blancas se debilitaría mucho el enroque blanco. Volviendo a la partida, las piezas negras jugaron dama D7, jugada dudosa. Dama D7 es con la intención de jugar alfil H3 y buscar cambiar a los alfiles de casillas blancas para debilitar al enroque blanco. Se continúa entonces con caballo C2, A4, B3, B3 para buscar abrir la columna B y de esta forma se vuelva una columna semiabierta. Y en el caso de que haya cambio de alfiles, este peón quede indefenso y pueda entrar ahí alguna torre blanca. Se continúa con A por B3, torre por B3. Se toma también con la torre para buscar proteger al peón de A3 con dos piezas, con la torre y con el caballo. Y de esta forma las blancas puedan mover ya sea o la torre o el caballo sin dejar desprotegido al peón de A3. Se continúa con torre de F a B8, dama B1 y en esta posición se puede decir que las blancas están ligeramente mejor porque se han apoderado de una columna semiabierta por medio de la cual van a estar generando todo su ataque durante toda la partida. Se continúa entonces con torre A6.
Torre A6 aquí, las negras tal vez buscaban simplificar un poco la posición para quitarse un poco la presión de las piezas blancas en el flanco de dama. Aquí las blancas juegan torre B6, buena jugada. Y las negras contestan dama C7. Aquí se puede decir que las blancas han logrado otro de sus objetivos: descoordinar al alfil de casillas blancas de la dama. Y una vez que lo han logrado, juegan torre B2. En esta posición se tiene una variante. Era mejor jugada dama D7. Pero volviendo a la partida, las negras juegan B6. Mala jugada. B6 es mala jugada porque extiende un poco más el número de casillas del alfil de casillas blanco. Y si vemos el alfil de casillas blancas de las piezas negras, pues tiene menos casillas y por lo tanto no es tan poderoso como el alfil de las blancas. Las piezas blancas juegan aquí alfil D2, buena jugada. Véase cómo las piezas blancas están generando todo su ataque en el flanco de dama. Se juega entonces dama D8. Y las blancas juegan A4. Véase que los caballos en C2 y en C3 sirven para ir fortaleciendo, apoyando y sosteniendo al peón de la columna A. En esta posición existe la siguiente variante. Si en vez de A4 las piezas blancas jugasen caballo E3, sería una mala jugada, porque las negras jugarían inmediatamente torre por A3. Por eso las piezas blancas juegan A4, para entonces sí poder mover al caballo de la casilla C2, ya sea E3 o buscar reacomodarlo para generar cualquier otra idea. Las piezas negras juegan F5 para buscar abrirle la gran diagonal a su alfil de casillas negras. Y en esta posición existe la siguiente variante. Si las negras jugasen D5, seguiría C por D5, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, alfil por D5, jaque, dama por D5 y A5. Buena jugada. A5 le reportaría el peón de B6 a las piezas blancas. Y además las piezas negras quedarían con dos islas y las blancas solamente con una isla. Y esto se vuelve mucho más fácil de defender para las piezas blancas. Continuando con la variante, se jugaría caballo por A5, alfil por A5,
torre por A5 y torre por B6. Lo dicho, esto le reportaría al peón de B6 a las piezas blancas. Volviendo a la partida, después de F5, una vez que el peón de la columna A está asegurado, las blancas proceden a mover a su caballo de la casilla C2 y juegan caballo E3, caballo B4, y en esta posición las piezas blancas realizan algo conocido como sacrificio de la calidad. Sacrificar la calidad significa entregar una torre, ya se hace por un caballo o por un alfil, que es una pieza de menor valor, pero en algunos casos y en algunas posiciones esto es perfectamente justificable. Veamos. Torre por B4, buena jugada. C por B4 y dama por B4. Si bien es cierto que aquí las piezas blancas entregaron la calidad, a cambio obtuvieron una pieza menor, que es el caballo, y un peón. Y además han logrado que las piezas negras tengan dos islas de peones, lo cual para las piezas negras se vuelve un poco más complicado para defender. Se continúa entonces con dama D7, torre B1, torre D8, dama B3. Dama B3 es para sostener a los peones de A4 y C4, principalmente el de A4, y de esa manera las blancas puedan mover a su caballo y ocuparlo en otra cosa. Además, con dama B3 se está generando un ataque a rayos X contra el rey negro. Las piezas negras juegan rey H8 para quitarse ese ataque a rayos X, porque en algunas ocasiones los ataques a rayos X son muy peligrosos. Entonces se continúa con caballo C2, buena jugada. Caballo C2 es buena jugada porque ahora le abre paso a los peones de F y de E. Y además el caballo ahora podría reacomodarse en B4 o en A1, o también puede llevarse a A3 para brincar a B5. Las negras continúan entonces con H6 para darle una casilla de escape, que es la casilla H7 al rey negro. Caballo B4 atacando a la torre en A6. Torre A5. Y una vez que las piezas blancas han logrado controlar el flanco de dama, ahora van a comenzar a apoderarse y a expandirse en el flanco de rey. Y juegan H4, buena jugada.
Ahora las piezas negras no pueden jugar G5 porque les costaría un peón. Continúan con F4. F4 es con la amenaza de alfil H3. Para impedir alfil H3, las blancas juegan rey H2, que es buena jugada. Y las negras continúan con rey H7. Caballo de B a D5. Caballo por D5. C por D5. Alfil F5. Dama por B6. Y ahorita en cuanto a material, está igualado. Pero ahora están ligeramente mejor las piezas blancas, porque este peón se ha vuelto un peón pasado. Se continúa con torre C5, A5, torre de D a C8, torre B3, porque la amenaza era torre por C3, alfil por C3 y torre por C3. Es decir, el plan de las negras era entregar una torre por dos piezas menores. Entonces las piezas blancas juegan torre B3 para defender al caballo en C3. F por G3, jaque. F por G3, E4. E4 es una jugada con bastantes objetivos. El primero es abrirle la gran diagonal al alfil para que entre el alfil y la pareja de torres ataquen al caballo en C3. También se está atacando al mismo tiempo al peón en D3. Y aquí las blancas contestan caballo por E4, atacando a la torre de C5. Torre C2. Y aquí la amenaza es alfil por E4, alfil por E4 y torre por D2, ganando pieza. Las blancas perciben esa variante y juegan dama E3 para defender al alfil. Se continúa con dama A4, amenazando a la torre. Torre B7, generando una clavada absoluta. Ahora el alfil en G7 no se puede quitar porque está la torre, y el alfil es la única pieza que protege al rey. Y aquí la amenaza mortal es caballo F6 jaque, rey H8. Y se viene ahí una masacre total. Ahí la amenaza fuerte es alfil por H6 jaque. Y además el peón en D6 también está cayendo. Así que ahora las piezas negras ya tienen muchos problemas. Y juegan torre de 8 a C7. Torre por C7. Torre por C7. Caballo por D6.
Si nos damos cuenta, ahora las blancas tienen 2 peones pasados. Se juega entonces torre C2, caballo por F5, G por F5 y D6. En esta posición las piezas negras se rinden. Se rinden porque la coronación del peón en la columna D es inminente e inevitable. Pues por mi parte es todo. Espero que les haya gustado. Por su atención y su tiempo, muchas gracias. Hasta luego.